de la denominada responsabilidad civil. Para hablar de responsabilidad civil hay un concepto básico y fundamental a partir del cual se habla de responsabilidad civil. Y ese término fundamental es el daño. ¿Qué es el daño? El daño es el menoscabo, reitero, ¿no?, que sufre el interés o los intereses de una persona por parte de un tercero. Y esos intereses deben estar legalmente tutelados por el ordenamiento jurídico. Porque si ese interés no está tutelado por el ordenamiento legal, es indiferente. Desde ese punto de vista, a mí me puede gustar una chica, pero otro chico le cae y se queda con ella, de hecho que me ha causado un daño, un perjuicio emocional. Pero ese daño, ese interés, es irrelevante judicialmente. ¿De acuerdo? Cosa distinta cuando ese interés verse sobre algo que jurídicamente está tutelado a través de la normativa. Si eso es así, para hablar de responsabilidad civil hay una estructura. La responsabilidad civil tiene una estructura. Al hablar de la estructura de la responsabilidad civil surgen 4 componentes. El primer componente, siguiendo el orden, es el denominado daño. Tiene que haber un daño, tiene que haber un perjuicio, tiene que haber un menoscabo que pueda ser cuantificado o valorado económicamente para que después el titular de ese derecho, de ese interés, pueda exigir el resarcimiento. Si no, no. Tiene que haber daño. Pero para que haya daño necesitamos una relación ¿de qué? De causalidad. O sea, tiene que haber una secuencia, una coherencia de causa-efecto entre la conducta positiva o verificable de quien generó el daño o de la conducta negativa del sujeto. O sea, a veces causamos daño desarrollando una conducta o a veces causamos daño al no desarrollar una conducta. O sea, cuando nuestra conducta es omisiva. Cuando omitimos realizar comportamientos que se supone nosotros tenemos que desarrollar. Es decir, tiene que haber una relación de causalidad entre la conducta positiva o negativa del sujeto que causa el daño con el evento dañoso. Es necesario el daño, es necesario la relación de causalidad, pero también es necesario la antijuricidad. Esto es fundamental porque a través de la antijuricidad le vamos a calificar como ilícito a ese daño. Porque no todo daño es resarcible. Así, por ejemplo, el Código Civil nos habla de los denominados daños autorizados. ¿Cuándo estamos frente a un daño autorizado? Cuando el sistema jurídico realiza una labor de ponderación y entiende y comprende que para posibilitarle a un sujeto, a una persona, al titular de un derecho, que obtenga un beneficio al cual le corresponde, debe eventualmente ocasionar un daño autorizado. El típico ejemplo lo vemos en los embargos, cuando estos embargos vienen con la denominada orden de descerraje. Entonces, cuando llegan a la casa, ordenado el embargo, el secretario cumple con informar a la persona que le facilite el acceso al inmueble para que se proceda al embargo. Comunicándole de que si se niega, entonces se procederá al descerraje, a romper la cerradura, las puertas e ingresar. Esos daños, nadie duda que son daños que se le están causando al deudor, pero son daños que el sistema jurídico entiende que son justificados. En el derecho penal, más o menos su equivalente,
sería a aquellos daños que se causan, por ejemplo, cuando uno está salvando la vida de una persona y para eso, por ejemplo, tiene que agarrar y tumbarse a hachazo limpio una puerta y romper algunos muebles para tener acceso a esa persona y lograr salvarla. O sea, el sistema jurídico en general entiende que a veces es necesario, como se dice comúnmente, romper los huevos para hacer tortilla. A veces es inevitable que se causen ciertos perjuicios. En este caso, en el ámbito civil, en el perjuicio del deudor, con la finalidad de facilitar y permitir que el acreedor pueda efectivizar su crédito. Entonces, es importante que haya una antijuricidad, porque si no hay antijuricidad, entonces no podríamos calificar a ese menoscabo como dañoso y resultaría indiferente si es que hay o no relación de causalidad. Es por eso que esa antijuricidad tiene que estar señalada. Ya vamos a ver cuáles son sus excepciones. La excepción a la antijuricidad es lo que hemos estado comentando, el denominado daño autorizado. Pero tenemos el daño, tenemos la relación de causalidad, tenemos la antijuricidad, pero también tenemos un componente adicional, el denominado factor de atribución. ¿A qué nos referimos con el factor de atribución? Nos referimos como factor de atribución a aquel componente que hace que exista la responsabilidad. Desde ese punto de vista, toda la responsabilidad civil, según ya se ha decantado en la doctrina, es una sola. La responsabilidad civil es una sola. La diferencia está en dos matices fundamentales. ¿Cuáles son esos matices? Que esta responsabilidad puede ser o contractual o extracontractual. Más. ¿Cuándo una responsabilidad civil será contractual? Será contractual cuando implique, ¿qué cosa? La inejecución de las obligaciones. Lo cual significa que para que exista una responsabilidad civil tiene que haber una relación jurídica y en esa relación jurídica tiene que haber un acreedor y un deudor. Y el deudor no debe cumplir con sus prestaciones. Y acá regresamos a lo que en su momento hablábamos al comienzo del curso del denominado débito versus la responsabilidad. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que yo debo? Lo que yo debo como deudor es la conducta. Y tú como acreedor mío, ¿qué eres acreedor de qué? De mi conducta. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hay crédito de parte tuya, ese crédito debe ser cumplido por el comportamiento mío como deudor al cual yo me he comprometido y que lo hemos pactado oportunamente en el acto jurídico, en el contrato. Y ese comportamiento puede ser, por ejemplo, guardar un secreto, entregarte un bien, hacer un bien y entregártelo posteriormente, reparar un bien tuyo, en fin. Si hay crédito, hay débito. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando mi comportamiento esperado, o mejor dicho, se espera un comportamiento mío de cumplir con la responsabilidad y pueden suceder 4 situaciones que están previstas en el Código para hablar de la responsabilidad civil contractual? Una es la inejecución total, es decir, no cumplo lo pactado. La otra puede ser un cumplimiento parcial,
cumplo una parte y la otra parte no lo hago. Cumplo tardíamente, lo hago, pero lo hago después del plazo estipulado. O lo hago defectuosamente, lo hago, pero lo hago mal. A veces se pueden combinar algunas de estas situaciones. Entonces, cuando hablamos de una responsabilidad civil contractual, nos ubicamos dentro de una inejecución de obligaciones donde previamente hemos establecido la relación obligacional de un acreedor y de un deudor. Y cuando, reitero, inejecutamos totalmente, cuando cumplimos parcialmente, cuando cumplimos tardíamente o cuando cumplimos tardía, ¿qué hemos dicho? Tardía, parcial, tardía, parcial y defectuosamente, o el incumplimiento es total, entonces se va a generar en contra o en perjuicio del acreedor, ¿no?, un daño, y ese daño debe ser indemnizado. Como pueden ustedes darse cuenta, esta inejecución de obligaciones implica ¿qué cosa? Implica una antijuricidad típica. ¿Por qué típica? Porque está expresamente señalada en el Código Civil. Y lo ubicamos a partir del artículo 13, 14, ¿no? Hasta, permíteme un ratito, desde el 13, 14, todo el capítulo de inejecución de obligaciones, que va desde el 13, 14 hasta el 13, 32. Pero no solamente son esos artículos los que se refieren a la inejecución de obligaciones, sino que a lo largo de todo el Código Civil, dependiendo del libro y de la ubicación, está plagado el código de una serie de artículos que señalan expresamente las responsabilidades por parte del deudor, sino que las que sirven de marco como referencia de la responsabilidad civil contractual son las ubicadas en el 1314 y el 1332. Pero están previstas de manera típica, expresa en la ley, donde el daño genera una responsabilidad, pero que se está determinado, ¿por qué? Por el encuadre dentro de la relación obligacional. No he cumplido con entregarte la casa, no he cumplido con hacerte el vestido, no he cumplido con pintarte el cuadro, no he cumplido con entregarte la fruta, en fin. Depende del tipo de la relación obligacional. Pero este daño puede ser también extracontractual. Y si es extracontractual, acá lo que se está violentando es un deber genérico de no dañar. O sea, a diferencia de la responsabilidad civil contractual, para hablar de responsabilidad civil contractual tenemos que encuadrarnos dentro de una relación obligacional. Tiene que haber acreedor-deudor, tiene que haber deberes y derechos de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Y tiene que haber un incumplimiento verificable y como consecuencia de ese incumplimiento la aparición del daño. Y eso está previsto no solamente en las normas específicas de ejecución de obligaciones, sino expresamente en todo el código. Pero también existe la denominada responsabilidad civil extracontractual, la cual no parte del supuesto que exista un acreedor y un deudor dentro de una relación obligacional, sino que parte de una situación totalmente distinta, pero que se objetiviza a través del mismo daño. O sea, hay un daño, hay un perjuicio, pero este perjuicio es consecuencia de una situación no prevista, no regulada expresamente por la norma, ni mucho menos estipulada o prevista por las partes en un acto jurídico. Así, por ejemplo, yo no he previsto, por ejemplo,
ejemplo, causarte un perjuicio si es que a última hora no aparezco el día de la boda para casarnos. No he celebrado contigo un contrato de atropellamiento, pues para atropellarte. No hemos celebrado ese contrato. Yo no he celebrado contigo que en un determinado día, determinada hora, te coloques cerca de la pared de mi casa y que yo a propósito lo he hecho así nomás débil y voy a empujar un poquito para que se caiga la pared encima tuyo. No lo hemos previsto, pues. No hemos celebrado un contrato de mordedura de perro, ¿no? Donde yo esté celebrando contigo un contrato y que en determinado momento vas a pasar por mi casa y yo te voy a soltar los pies para que te muerdas. Y que yo me voy a comprometer después a pagarte. ¿Qué sucede allí? Allí no hay ninguna relación obligacional entre el sujeto que genera el daño y el sujeto que ha sufrido ese menoscabo. Pero si no hay una violación de una inejecución de obligación previamente pactada, pero sí hay la violación de un deber genérico de no dañar. En ambos casos, ¿qué he ocasionado yo? Pero el daño en uno y en otro caso tiene matices diferentes. Por eso es que la tipificación de la extracontractual no es típica, sino es atípica. Es una antijuricidad atípica. ¿Por qué es atípica? Porque es genérica. Contraviene en términos generales con todo el ordenamiento jurídico. Contraviene el principio de buena fe, de lealtad, de probidad, de diligencia. Si yo tengo un perro que es particularmente peligroso, ¿qué es lo mínimo que debo hacer? Debo tenerlo bien resguardado, ¿o no es cierto? ¿De acuerdo? Si yo estoy construyendo una pared que da hacia la calle, ¿qué es lo que debo de hacer? Tener cuidado en la edificación de la pared, ¿no? Poner buenos materiales, ¿o no es cierto? Son situaciones concretas y específicas. Entonces, en ambos hay relación de causalidad, en ambos hay daño, en ambos hay antijuricidad, en ambos hay factores de atribución, ¿no? Por eso es que la responsabilidad civil en el fondo es una sola. Lo que sí va a tener es sus precisiones y sus variantes específicas en función del tipo de responsabilidad que hay. Entonces, ¿va a haber una relación de causalidad? Sí. Porque tiene que haber una relación de causa-efecto entre la persona que causa el daño con la actividad que realiza y el perjuicio que se causa. Si es consecuencia de una inejecución de obligaciones, será contractual. Si es consecuencia de la violación del deber jurídico de no dañar, será extracontractual. La antijuricidad, por lo tanto, también se determinará en ese mismo contexto. Si es una inejecución de obligaciones, es contractual y por lo tanto es típica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿qué pasa con el incumplimiento de un contrato de compraventa, de un contrato de arrendamiento? Les pregunto, punto número 1, ¿están o no están regulados en el Código Civil? Y sin perjuicio de eso, las partes dentro de la autonomía privada no pueden establecer mejores y mayores regulaciones específicas aún para ellos mismas. Entonces tiene una doble regulación. ¿De acuerdo? Es un tema de regulación. Por eso es una regulación típica. En cambio, reitero, no hay contrato de atropellamiento, no hay contrato de mordedura, ¿no?, de perro, no hay contrato de derrumbe sobre una persona, no hay nada de eso. Pero nadie duda de que esas situaciones pueden ocurrir. Y ocurren, porque la vida en general es un riesgo.
A cada rato nos atropellan, a cada rato nos puede pasar algo. Si no se origina en una inejecución de obligaciones entre los sujetos, entonces está violando un deber genérico de no dañar y por lo tanto es extracontractual y por lo tanto su antijuricidad existe, pero es más genérica, es atípica. Porque reitero y dense cuenta, si no hay antijuricidad, puede haber daño, pero este daño no sería resarcible. O sea, físicamente, objetivamente, se requiere la relación de causalidad. ¿Por qué? Porque puede ser que exista el daño, pero no es atribuible a la persona a la que se le estamos imputando. Esa persona no lo ha ocasionado. ¿Me están captando la idea? O sea, puede ser que el daño exista, pero no se lo podemos atribuir a esa persona. O puede ser que falsamente le atribuyamos a una persona un comportamiento dañoso cuando en realidad el daño no se ha verificado. Entonces, quiero que entiendan que tanto en la responsabilidad civil contractual como extracontractual, la relación de causalidad es fundamental desde el punto de vista objetivo para verificar la existencia del daño, del perjuicio. Pero la antijuricidad es necesario desde el punto de vista jurídico. ¿Para qué? Para que el daño sea indemnizable. Por eso les hacía mención que la excepción a esta regla era el denominado daño autorizado. Y la pregunta del millón es, ¿quién diablo señala cuando un daño es autorizado? ¿El sistema jurídico? Ahora necesitamos los denominados factores de atribución. Y acá también hay una diferencia cuando hablamos de responsabilidad civil contractual y extracontractual. Cuando hablamos de la contractual, hablamos solamente de la culpa. Y cuando hablamos de la contractual, de la extracontractual, hablamos de la culpa y del riesgo creado. Acá hay una variante. Cuando hablamos de culpa, acá tenemos tres. Ya más o menos lo hemos adelantado en las clases pasadas. ¿Cuáles son? El dolo, la culpa leve y la culpa inexcusable. Acá, en la extracontractual, solamente se habla de dolo o culpa. Acá no hay diferencia entre si la culpa es leve o inexcusable. No hay esa diferencia acá. Y acá aparece el denominado riesgo creado. El riesgo creado es exclusivamente una situación objetiva. Si nos damos cuenta por el lado de la culpa, es un tema subjetivo. La intención, la malintención, ¿cierto? Acá ¿qué tenemos? Acá tenemos el descuido, la negligencia. Acá ¿qué tenemos? Acá tenemos la brutalidad, no hay algo realmente inconcebible. Son aspectos subjetivos que no son fáciles de determinar. Acá también aparecen. Pero en la responsabilidad extracontractual aparece el denominado riesgo creado, que lo vemos en el 1970 del Código Civil. Mientras la responsabilidad civil la tenemos de manera orgánica, pero no única, entre el 1314 y el 1332 del Código Civil, la responsabilidad extracontractual la tenemos entre el 1969 y el 1985. O sea, desde el punto de vista sistemático, nuestro Código Civil lo ha tratado de manera inorgánica, cada una separada de la otra. ¿No? A pesar de que son conscientes los doctrinarios que la responsabilidad es una sola. Entonces, particularmente espero que en el próximo Código Civil lo que debe haber es independientemente un libro sobre responsabilidad civil, ¿de acuerdo?
que tenga su parte general, donde desarrolle todos estos temas comunes a ambas responsabilidades, y que tenga una parte especial dividida en dos, ¿no? Su responsabilidad contractual y la responsabilidad extracontractual, sin perjuicio que a lo largo del código se desarrollen responsabilidades específicas o criterios de interpretación específicos que habrían de tenerse en cuenta en cualquiera de los dos tipos de responsabilidad, dependiendo de lo que se trate. Pero es necesario que el próximo Código Civil peruano tenga unificado estos temas en un solo libro. Lamentablemente en nuestro Código Civil no está así. Es por eso de que no podemos hablar de frente del 13, 14, tal cosa, si es que no desarrollamos este esquema, para que ustedes tengan una visión. Entonces, cuando hablamos del riesgo creado, nos encontramos frente a situaciones objetivas. Léelo, por favor. ¿Qué dice el 19 ese tema? Responsabilidad de riesgo. Responsabilidad de riesgo. Aquel que mediante un bien riesgoso o peligroso, por el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa, causa un daño a otro, está obligado a reparar. No nos importa si tuvo culpa, si tuvo dolo, no nos interesa. Si yo me dedico al amaestramiento de perros, ¿no es cierto?, y por ahí uno de mis perros se me escapa y muerde a alguien, yo me dedico a una actividad riesgosa. Si yo soy un doble de riesgo, soy un conductor de autos de carrera, ¿o no es cierto?, y en esa actividad le causo perjuicio a otra, importa un comino si he tenido intención o no he tenido intención. Simplemente por el bien riesgoso o por la actividad riesgosa hay responsabilidad. Por eso es que este carácter objetivo, este denominado riesgo creado, solamente opera en la responsabilidad extra. En cambio, en la contractual no opera. ¿Por qué? Porque como ya nos hemos establecido un conjunto de comportamientos, obligatoriamente necesitamos el elemento subjetivo del individuo que dolosa o culposamente, sea leve o sea inexcusable, decide no cumplir. O decide cumplir defectuosamente, o parcialmente, o tardía. Por eso es que reitero, el tema de riesgo creado no aparece en la contractual, pero sí aparece acá. Y la culpa y el dolo sí aparecen en el 1969, porque es posible ocasionar perjuicio a alguien bajo estas características. Indemnización por daño por dolo o culpa. Aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo. El descargo por falta de dolo o culpa corresponde a su autor. Dense cuenta. Y a partir del 1969 estamos hablando de la denominada responsabilidad civil extra contractual. Como no existe una relación jurídica entre ambos, resulta irrelevante que hablemos acá de culpa leve, de culpa inexcusable. Por eso acá los factores de atribución es la culpa, en términos claros, y el riesgo creado. Son los factores de atribución. Y en la contractual es solamente la culpa, pero la culpa bajo 3 graduaciones: dolo, culpa leve, culpa inexcusable. Entonces ustedes ya vayan craneando en el trabajo que les he dado por dónde va la cosa. Ahora, cuando hablamos del daño, y acá nos estábamos regresando al tema del daño, el daño tiene que ser cuantificado. ¿Por qué debe ser cuantificado? Porque hay que resarcirlo, ¿cierto? Entonces, los estudiosos nos hablan que existe un daño patrimonial y un daño extrapatrimonial. En el daño patrimonial tenemos el denominado lucro cesante y el denominado daño emergente.
¿Qué es el daño emergente y qué es el lucro cesante? El lucro cesante viene a ser lo que lícitamente yo he dejado de percibir durante o a partir del momento del evento dañoso. Yo estoy trabajando en una empresa, gano 1.500 soles, de pronto me atropellas. Como consecuencia de ello me quedo 8 meses o un año entre lo que estoy operado, en cama, recuperándome y caminando en muletas y finalmente recuperado. ¿De acuerdo? Durante todo ese lapso de tiempo he perdido el trabajo. Si no se hubiese generado este daño, yo todo este año que la pasé en cama, en muletas, recuperándome y operado, en fin, debería estar percibiendo mensualmente los 1.500 soles. Hasta me hubiesen ascendido. Claro, pero eso hay que verlo, ¿no? Pero por lo menos 1.500 soles debería estar percibiendo, que lógicamente dejé de percibirlo porque mi empleador me dejó de pagar. Y eso incluye, por ejemplo, los bonos por año nuevo, por Navidad y fiestas patrias. Eso habríamos que ver que es una relación laboral. Hay variaciones y es que es una relación de carácter civil eminentemente privado. Entonces, eso es el lucro cesante. Pero del momento que tú me has atropellado, hay un daño o hay unos gastos que estoy desarrollando o que tengo que afrontar como consecuencia de ese daño. Hospitalización, ¿no? Atención médica, fisioterapia, medicamentos, ¿no? Operaciones, en fin. Eso es daño emergente. Tanto el daño emergente como el lucro cesante son ambos componentes del denominado daño patrimonial. Para distinguirlo del denominado daño extrapatrimonial, el patrimonial es relativamente sencillo identificarlo y calcularlo. Lo que es tranca es el extrapatrimonial, porque son valoraciones subjetivas. Y ahí sí la situación varía y cambia. Entonces, a su vez, la extrapatrimonial tiene dos componentes. Uno es el daño moral y el otro es el famoso daño a la persona. Creo que ustedes les han enseñado algo en Civil 1. Entonces, el daño moral toda la vida ha existido y se califica como el menoscabo psicológico que se genera como consecuencia del perjuicio ocasional. Eso es sumamente difícil, complejo y arbitrario de calificar. Por eso es que el Código Civil dice que en última instancia es el juez quien prudencialmente fijará el monto de la reparación. ¿De acuerdo? Prudencialmente fijará el monto de la reparación. Lo cual mayormente no debería haber problemas con el patrimonial, pero eventualmente con el extrapatrimonial sí. Pues, ¿cuánto vale la vida de una persona? Y si hay que valorarla en función de sus cualidades personales. No, mira, el viejo tiene 90 años, ya estaba que gastaba aire de más. 1.000 soles. ¿No? O sea, dicen esta manera de valorar la vida. Otros dicen, no, pues iba a ser un gran profesional, un gran prospecto, pero también abusan, pues, ¿no? O sea, tampoco no puede ser cálculos, tampoco no puede ser tratar de ser pitonizo, tratar de ser mago, ¿no? Estaba en la secundaria, pero estaba destinado a ser un astronauta, un presidente de la República. Tampoco, pues. Tampoco, ¿no? Era el ganador del premio Nobel, iba a ser el próximo Vargas Llosa, iba a ser el mejor abogado del Perú. Tampoco. Y sí, y era estudiante por lo menos de Derecho. No, está en la primaria. Entonces, eso es cantinflesco. Eso es cantinflesco. O sea, no, hay abogados que calculan de esa manera. O sea, está bien, nadie dice de que uno puede tener algunas dosis histriónicas, pero todo tiene que ser medido, razonable y que más o menos se encuadre dentro de un esquema que sea coherente y lógico, ¿no?
sea, no vas a pretender cuestiones excesivas. Y acá, para hablar del daño a la persona, acá viene el temita conocido como... ¿Cuál es el tema que ustedes vieron acá cuando hablan del daño a la persona? El daño al proyecto de vida. Ahí está. ¿Qué tanto está afectado este proyecto de vida para calcularle el daño a la persona? Si jugando un partido tú me tiras un patadón y me dislocas y me fracturas la pierna, está bien, yo a lo sumo perderé mi proyecto de vida de ser abogado profesional, no se va a perder. No se va a perder, porque con tratamiento, con todo, a lo sumo perderé pues un ciclo. ¿Cierto? Entonces la pregunta que les hago ahí es, ¿qué pasa con mi proyecto de vida? No sé. ¿Se ha eliminado? Simplemente ha sufrido un detenimiento forzoso. No me ha afectado mi cerebro. Otra cosa es que me metas un bala jugando borrachos a la ruleta rusa y por ahí se te escape un balazo y me dejas pues, totalmente inhabilitado mentalmente. Ahí la cosa es diferente. Pues. Y a veces pueden recuperarse. Entonces ahí viene el tema. ¿Qué tanto es afectado temporalmente el proyecto de vida? ¿Qué tanto es afectado de manera definitiva y rotunda? De tal suerte de que ya perdiste esa chance y te ves obligado a plantearte otro proyecto de vida distinto, ya puedes resetear la máquina y comenzar de cero. La clásica, pues, en un gran boxeador, o comienza siendo un buen boxeador, un buen pianista, qué sé yo, una promesa del fútbol, y de pronto pues pierde los brazos o las piernas, pues, ¿no? En una explosión generada en un restaurante donde el dueño no ha tenido en consideración y ha violado normas elementales para la seguridad, pues, de su negocio. Claro. Los otros ejemplos clásicos son el de la belleza física, pues, ¿no? Ya pues si eres fea o más fea, bueno, una raya más al tigre pasa piola, porque es mayor cosa. Algunos razonan así, entonces por lo tanto la indemnización es tanto nomás. Otra no, pues eras una Brooke Shields, eras, no sé, una Naomi Campbell, eras una Cindy Crawford y de pronto te metieron un cierre en la cara y te cruzaron el cacharro. Eso no se recupera, o te echaron ácido, entonces, y truncaron tu carrera totalmente, porque eso no se va a poder recuperar. ¿Se dan cuenta? O sea, pero el calcular eso siempre es arbitrario, porque el afectado siempre va a calcular de más. El obligado a pagar va a calcular de menos. Y el juez tiene como equilibrista que ubicarse en medio, más o menos razonablemente. Depende de los hechos. Para determinar el daño a la persona, tenemos que ver qué tanto se afecta el proyecto de vida. Y ahí viene el tema. Cuando se trata de una responsabilidad civil extracontractual, hay que tener en cuenta el daño patrimonial en sus dos vertientes y hay que tener en cuenta el daño extrapatrimonial tanto en su daño moral como en el daño a la persona. En cambio, cuando se trata de calcular la indemnización por el daño en la responsabilidad contractual, se tiene en cuenta sí el patrimonial, pero acá hay que tener cuidado. Acá no se tiene en cuenta el daño a la persona, acá se tiene en cuenta el daño moral por las consecuencias inmediatamente derivadas del incumplimiento o de la inejecución de la obligación. ¿Por qué en la contractual cierra, profesor? Cierra porque del momento que celebramos un contrato con otro estamos entrando en la zona de riesgo. ¿Se acuerdan o no se acuerdan de teoría del riesgo? Del momento que celebro con ellos un contrato, algo puede pasar.
Imputable a ella, imputable a mí, ¿no? Imputable a terceros, ¿no? ¿O no es cierto? O por situaciones ajenas o de hecho de la naturaleza. Pero algo puede pasar. Por eso es que en esas circunstancias, si la responsabilidad es contractual, y del momento que hay acreedores y deudores, y desde el momento que hay una situación de este tipo, obviamente no podemos, desde el punto de vista de la responsabilidad contractual, hablar del daño a la persona. Sí podemos hablar de daño moral, pero un daño moral que sea consecuencia inmediata y directa de la inejecución, que consiste, como ya lo hemos dicho, en 4 situaciones: incumplimiento total, cumplimiento parcial, cumplimiento tardío o cumplimiento defectuoso, pudiendo combinarse varias de ellas. Este es el esquema genérico, básico, para que ustedes tengan una idea, y es lo que se les ha pedido en una de las preguntas. Que hagan una estructura, y hay más componentes acá, obviamente que ya el día de mañana en todo caso estaríamos precisando con mayores detalles. Preguntas hasta acá. Ambas, la contractual y la extracontractual, dense cuenta, forman parte de la misma estructura, pero tienen sus particularidades. Entonces, si tú eres abogado del demandante, tienes que estructurar tu demanda con esta estructura y tienes que aportar los medios probatorios y la argumentación necesaria para acreditar la existencia de estos componentes. Por el contrario, si tú eres abogado del demandado, tienes que seguir la misma estructura, pero tienes que minimizar las circunstancias, si es que no te es posible sustraerte a la responsabilidad. Así, por ejemplo, en la relación de causalidad, mucho tiene que ver la denominada concausa o hecho de terceros, por ejemplo. ¿Qué es la concausa? Cuando la misma persona que sufre el daño ha colaborado con el daño que recibió. Ejemplo concreto: tan borracho la gente, tomando sus tragos. Y ya saben que acá no pases esta valla porque ahí están los perros. Entonces, borracho, sale, rompe la barra de la puerta y te metes y te muerden, pues. Nadie duda que hay responsabilidad del dueño del perro, pero esa responsabilidad tendrá que reducirse en función de la concausa. ¿De acuerdo? Porque la concausa viene a ser la actividad o la inactividad que realiza el mismo sujeto y que ha tenido directa relación con el daño que ha causado, que se le ha causado. O si no, en las famosas corridas de toros, pues no salen, te acuerdan, los famosos espontáneos, ¿quién desea salir? Y nunca falta un borracho que se lanza al ruedo, pues, ¿no? Que no sabe torear, pero eso sí se lanza, y ole, y viene el toro y lo cuernea, pues. Lo levanta en peso y lógicamente le causa daño. Entonces la pregunta es millón: ¿no tiene derecho a un resarcimiento? Sí, pero reducido prudencialmente en función de la concausa. También viene, por ejemplo, la denominada fractura causal, por ejemplo, que evita esta presión de causalidad. Es decir, el daño ha sido generado inicialmente por una persona, pero se ha visto fracturado por la acción de terceros. La clásica, cuando yo me peleo contigo, ¿no? Y te doy un par de golpes y bueno, te dejo sentado ahí porque te duele, ¿no es cierto? Entonces, hasta ahí, y después de gritarte, insultarte, bueno, pues te dejo, ¿no? Pero te dejo atontado, hasta ahí golpeado, ¿cierto? Y de pronto, viene el asunto. Él sigue tomando y se sienta, y de pronto vienen unos delincuentes que de verdad pues lo patean, le dan de alma, hasta lo hospitalizan, pues. Y él, como no tiene a quien echarle la culpa, me echa la culpa de todo a mí. O sea, ahí hay hechos de terceros o con causas, situaciones adicionales.
Pues este es todo un tema, ¿no? O sea, en cristiano, cuando tú eres abogado del demandado, tienes que procurar, en principio, tratar de eliminar uno de los componentes, y si tú logras eliminar uno de los componentes, automáticamente no hay responsabilidad. Porque esta es una estructura típica. ¿Por qué? Porque puede haber daño, nadie duda, pero la relación de causalidad con mi cliente no está establecida. Puede haber daño, puede haber relación de causalidad, sí, pues, pero no hay factor de atribución porque yo demuestro que actué diligentemente. Y si actué diligentemente, estoy exonerado de responsabilidad. Puede haber daño, puede haber relación de causalidad, sí, pero es un daño autorizado. No pasó nada. Sí, lo ocasional, sí, pues, pero fue hecho de terceros. No fue un tema de fractura causal, no tuve nada que ver. Yo le metí un par de lapos, se quedó ahí atontado, no pasó de eso, mío. Y está acreditado por la cámara de seguridad. Yo más después de eso me hice más. Después vinieron otros delincuentes, lo asaltaron, lo golpearon y prácticamente lo tienen tirado en cama, ¿no? Con traumatismo cerebral-craneal, eso lo tengo. Pues tú como abogado de la parte demandada tienes que procurar o bien tratar de exculpar o de sacar de la realidad de esta estructura a tu patrocinado, y si no te es posible, si lo que debes luchar es reducir, ¿no?, su responsabilidad, tratando de demostrar situaciones como las que le acabo de decir. Esa es la chamba. Entonces, una buena demanda y una buena contestación tienen que desarrollar esta estructura con todo detalle, con toda precisión, con toda claridad, con los medios probatorios y con la argumentación suficiente y necesaria. Y calcular todo esto también, como dice Fernández Derego, esto se calcula como si fuera una lista de mercado. El daño patrimonial, el lucro cesante por esto, que lo acredito con tal documento. El daño emergente por esta situación. Acá sí es un tema de valoración. El daño extrapatrimonial ya es un tema de valoración y es un tema ya muy subjetivo. En general estos aspectos son subjetivos también, pero el tema del daño extrapatrimonial ya es muy subjetivo. ¿Qué tanto valoras tú el aspecto moral? Entendiéndolo como un menoscabo psicológico. Ese es un tema bien. Por lo que estoy en la demanda, ¿visto? ¿No? $1 millón, ¿no? Y no ven una estructura. No hay una estructura ahí. ¿No? O sea, ahí el abogado debió haber dicho: un momentito, señor, esta es mi estructura. Esta es la relación de causalidad, este es el daño. El daño que se me ocasionó fue este. Acá está, relatado, precisado, demostrado con estos medios probatorios. Segundo, su relación de causalidad fue en relación con esto mismo. Acá lo argumento, acá le demuestro que ese daño se me causó por la acción o inactividad de este sujeto. Otra, mi antijuricidad, tengo que ver las normas específicas que son aplicables al caso. Vincularlo. Y el factor de atribución, en función de qué, y dependiendo del tipo de responsabilidad. No podemos aplicar riesgo creado en una responsabilidad contractual. No podemos aplicar daño a la persona en una contractual. No podemos establecer culpa libre o culpa inexcusable en una extracontractual. En ese sentido, si bien es cierto, la responsabilidad civil es estructuralmente una sola, pero tiene matices. Tiene sus propias estructuras. Captan la idea. Ustedes, para que tengan la idea de cómo es que ustedes, cuando algún día sean abogados, y les toca la oportunidad de desarrollar una demanda de este tipo, de contestar una demanda de este tipo, ustedes tienen que establecerlo como argumento. Esa estructura es la que debe respetar.
demuestras, hay responsabilidad. Si no la demuestras, te falta un componente, no hay responsabilidad. Podrá haber responsabilidad penal, podría haber responsabilidad administrativa, pero no habría responsabilidad. ¿Podemos hacer cerebro? Preguntas. ¿Ah? ¿Qué sabes? Preguntas. Estamos teniendo como idea. Esta es una idea. Pues no solamente se trata de darle el texto, sino que ustedes tengan una idea y no la van a tener si no hay alguien que les explique. Ese es el principio. Entonces, en toda responsabilidad civil tiene que haber un daño. En toda responsabilidad tiene una relación de causalidad entre el evento que ocasionó el daño con el sujeto a quien le atribuimos. Ese daño y esa relación de causalidad tienen que ser antijurídicos. No, pues. ¿Cierto? Y al sujeto que lo ocasiona, tenemos que atribuirle un factor. O sea, ¿a título de qué lo hizo? Dolo, ¿no? Culpa leve, culpa inexcusable. Si es extracontractual, ¿qué es? Riesgo creado, culpa, y si es culpa, a su vez dolo o culpa, porque no hay mayor división. Entonces, yo he visto demandas de responsabilidad contractual donde se habla de daño a la persona.